Buenas, mi nombre es Gravin Cordero. Yo les voy a hablar sobre Carl Friedrich Gauss. Johann Carl Friedrich Gauss fue un matemático, astrónomo y físico alemán que contribuyó significativamente en muchos ámbitos, incluida la teoría de números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la estadística, el álgebra, la geodesia, el magnetismo y la óptica. Considerado ya en vida como el príncipe de los matemáticos, Gauss ha tenido una influencia notable en muchos campos de las matemáticas y de la ciencia. Fue de los primeros en extender el concepto de divisibilidad a otros conjuntos, además de los números enteros. Durante su infancia y juventud, Johann Carl Friedrich Gauss nació en el ducado de Braunschweig, en Alemania, en el seno de una familia humilde. Desde muy pequeño, sin que nadie le ayudara, a muy temprana edad, asimiló muy rápido la aritmética elemental. Él mismo expresa que aprendió a calcular antes que hablar. Cuenta la anécdota de que a sus 9 años, durante la clase de aritmética, el maestro propuso un problema de sumar los números del 1 al 100, con el objetivo de mantener entretenidos a los estudiantes. Gauss rápidamente halló la respuesta correcta. Cuando el maestro se propuso a comprobar las respuestas, encontró que la solución de Gauss era correcta, mientras que la de algunos de sus compañeros no lo eran. El pequeño Gauss había descubierto la fórmula de la suma de términos de una progresión aritmética. Por acá nos vamos a encontrar un pequeño video donde ejemplifica ese momento de la vida de Gauss. En el ducado de Braunschweig se había instaurado la educación obligatoria y Carl Friedrich Gauss aprendió enseguida que en ocasiones es mejor estar callado. Te voy a enseñar de una vez por todas a no molestar al maestro con preguntas tontas. Siéntate. Uno más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 y siguiendo de esta forma hasta llegar a 100. Y pobre del que me moleste antes de tener la solución. Gauss, ¿te rindes? Ya lo dije, va a llevar una buena nota. ¿De dónde has sacado esto? Bueno, nos ha pedido que sumáramos todos los números del 1 al 100.
más 100 da 101. 2 más 99 da 101. 3 más 98 da 101. Siempre da 101. Y eso se puede hacer 50 veces. 50 veces 101 da 5050. Gauss, al rincón. En silencio y te quedas hasta el final. Pero si yo solo ¿Me contestas? Dios lo ve todo. Ya lo sabes. Sí. Ven aquí. Bajo palabra de honor. ¿Has hecho esto tú solo? No era difícil, solo había que sumar todos los números. Has usado la fórmula de la progresión geométrica. Alta aritmética. Llévatelo y examínalo. El profesor Budnar, ¿quién lo iba a pensar?, era matemático. Había publicado tratados, y un glorioso día, Immanuel Kant se dignó a contestar una de sus cartas. Pero por falta de aplicación y voluntad, solo era maestro de escuela. Tenga. Mi padre no puede pagarlo. Gauss, de ahora en adelante podrás llevarte más libros a casa. Y no los pagarás. Pero cuidado. Una mancha, una esquina doblada o una página rota, y te daré tal paliza que hasta el mismísimo Dios se apiadará de ti. Vete. Ya viene. ¿Dónde está? Mira, ¿la quieres acariciar? No. ¿Cómo lo has calculado tú solo, Carl? Es muy fácil. Es cuestión de mirarlo desde la distancia y el problema se resuelve solo. Yo, cuando hago eso, lo veo todo más pequeño. ¿Qué ocurre? Vamos, inclínate. ¿Y qué tiene de malo Alemania? Nada, Alteza. Pero deseo dedicar mi vida a la ciencia, al singular conocimiento de la naturaleza, de toda la naturaleza. Deseo impregnarme de ella y revelarla al mundo. Pero después volverás y te establecerás aquí, te casarás con una buena mujer y tendrás hijos. Uno se casa si no tiene nada mejor que hacer. Alexander. Algún día su hermano será canciller de Prusia, lo dice todo el mundo. ¿Por qué no se parece Alexander más a él? ¿Establecer tu vida entre tus compatriotas alemanes? No hay mejor meta que esa. Claro que no. Pero no pierdas la cabeza con las muchachas de Francia, ¿eh? Alteza. Su padre murió joven. Tuve que asumir yo sola todo el proceso de su educación. Tal vez se vean trazas de una mano femenina. Oh, he sido débil. Solo te digo una cosa. Si quieres cruzar el océano, no recibirás más dinero. En ningún caso, por encima de mi cadáver. Ese chico también quiere recorrer mundo, ¿no es verdad? Alteza, este es el joven Karl Gauss. Su talento florece en el campo de las matemáticas y... Calcula algo. ¿Vamos? Perdone, Alteza, pero el joven no es un genio del cálculo. Las matemáticas superiores, como naturalmente sabe su Alteza, no tienen nada que ver con la aritmética. Algunos de los grandes matemáticos fueron pésimos en cálculo.
oído hablar a alguien? Tengo que rogar el perdón de Su Alteza. La familia del joven es de baja estirpe. Pero estoy totalmente convencido de que nos cabe esperar de él proezas que ensalzarán la fama de nuestra patria. Es posible que se convierta en un segundo Immanuel Kant. Todo lo que necesitaríamos sería una beca de la corte. De acuerdo, se le concederá la beca y que vuelva cuando sepa calcular algo. La ciencia, ¿eh? ¿Verdad? Alexander, ¿es posible que sea otro como tú? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué ha dicho el duque? Le han concedido la beca. Sí, Tonterías, te necesito aquí. yo quiero estudiar, papá. ¡Te voy a... ¡No! En la cabeza no. Ahora pertenece al duque de Brunswick. No puede estropearla. Maldita sea. Este país se hunde. Ahora los niños hacen lo que quieren. Y encima les dan becas. Esto no... Parece que ahora estudiarás, Cal. Y también nos abandonarás. Nunca. Ya lo verás. Me quedaré siempre contigo. En esta casa siempre, de verdad, siempre. Sí, ahora vete arriba. Disculpe, señor Butner. Sí, ¿qué ocurre? Albrecht, vete de aquí. Esto de Cal y las matemáticas... ¿A algún sitio? ¿Perdone? Pienso que para ir a la universidad hay que ser inteligente. ¿Cal está a la altura? Señor Butner, no está bien que se burle de mí. Soy una mujer sencilla y me preocupo. No está bien por su parte. No, perdóneme. Disculpe, señora Gauss. Sepa que su hijo será uno de los grandes matemáticos del mundo. Estoy seguro. Estoy seguro. Gauss pronto fue reconocido como un niño prodigio, pese a provenir de una familia campesina de padres con poca cultura. Su madre sabía leer, aún no escribir. Su padre sí sabía leer y escribir, pero en cuanto a las matemáticas no pasaba de la aritmética más elemental. Gauss hizo sus primeros grandes descubrimientos en el bachillerato. Siendo apenas un adolescente, completó su magnus opus, sus investigaciones aritméticas, a los 21 años en 1798. Aunque la obra no se publicó hasta los 1800, constituye un trabajo fundamental como consolidación de la teoría de números y ha moldeado esta área hasta los días presentes. La ley de Gauss establece que para cualquier superficie cerrada el flujo total aumenta o disminuye según la carga eléctrica neta encerrada en su interior. Por acá les vamos a proyectar un video donde se explica un poquito más detallado la ley de Gauss. ¿Alguna vez has pensado cuánta agua pasa por la tapa de una regadera? ¿Y cuánto humo pasa por el filtro de un cigarrillo? Probablemente no, porque estarás viviendo una vida plena y feliz, pero resulta que todos estos factores tienen una definición, y esta adquiere una importancia vital si hablamos de electrostática, ya que dio como producto la ley de Gauss y una de las ecuaciones de Maxwell. Pero espera un segundo, seguramente no te estés enterando de nada, o sea que vamos a empezar por lo básico, ¿vale? Imagina a una persona tras un muro. Ahora imagínate que al otro lado del muro lanzan una granada activa. Mira, piensa que esa persona eres tú porque bien se sabe que con violencia las cosas siempre se aprenden mejor, ¿verdad? Como lo que queremos es que sobrevivas, vamos a tener que utilizar una magnitud que mide la cantidad de metralla que atraviese el muro. Esta magnitud se va a llamar flujo y se representará por la letra griega phi. Físicamente tendríamos que imaginarnos que la metralla realiza ciertas líneas cuando se mueve en una dirección, de modo que el flujo, lo que está midiendo, es la cantidad de líneas que atraviesan el muro. Si el flujo es demasiado grande, estás fuera. Y esta es básicamente la definición del flujo. Se podría aplicar a los ejemplos que has visto al inicio del vídeo. En la regadera sería la cantidad de líneas de agua que salen por la tapa.
En el cigarrillo sería la cantidad de líneas de humo que salen por el filtro. Pero quizás te estés preguntando qué relación tiene esto con la ley de Gauss. Básicamente, la ley de Gauss es una adaptación matemática del concepto de flujo, solo que para entenderla, tenemos que tener en cuenta que esta se aplica a electrostática, así que en la definición anterior, las líneas de metralla se sustituirán por líneas de campo, y el muro por superficie gaussiana. Las diferencias son que las líneas de campo no son producidas por granadas, evidentemente, sino que son producidas por cargas eléctricas o por superficies cargadas. La superficie gaussiana no es un muro, sino que es una superficie imaginaria que creamos para calcular el flujo en cualquier otra superficie. Ahora bien, necesitamos entenderlo de forma matemática, y qué mejor manera que con un ejemplo. Imagínate que nos dan una esfera, y nos dicen que queremos calcular el flujo de un campo que pasa a través de ella. Bien, la ley de Gauss nos dice que el flujo eléctrico fuera de la esfera será igual a la carga encerrada dividida por la permitividad. Pero, ¿y si queremos calcular el flujo en un punto determinado? Matemáticamente, calcular algo en un punto infinitesimal es integrar, así que podremos calcularlo de la siguiente manera. El flujo en ese punto será entonces igual a la integral cerrada, porque estamos en una superficie cerrada, de la línea de campo en ese punto, multiplicada por el diferencial de superficie. ¿Y qué es el diferencial de superficie?, te estarás preguntando. Tan solo es un vector, o una línea, perpendicular a la superficie por la cual pasa el campo. Por último, la ley de Gauss dice que el flujo en toda la superficie será el mismo que el flujo calculado en ese punto, de modo que estas dos fórmulas podremos igualarlas, y así obtendremos la ley de Gauss completa. Y eso sería todo, ya que la ley de Gauss se puede aplicar a cualquier superficie cerrada, desde esferas a cilindros. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Durante su madurez, en 1796, demostró que se puede dibujar un polígono regular de 17 lados con regla y compás. Fue el primero en probar rigurosamente el teorema fundamental del álgebra, una disertación para su tesis doctoral en 1799. En 1801 publicó el libro de investigaciones aritméticas con 6 secciones dedicadas a la teoría de números, dándole a esta rama de las matemáticas una estructura sistematizada. En la última sección del libro expone su tesis doctoral. Ese mismo año predijo la órbita de Ceres, aproximando parámetros muy mínimos cuadrados. En 1809 fue nombrado director del observatorio de Göttingen, puesto que se mantuvo por el resto de su vida, a pesar de que no le faltaron ofertas de trabajo en otras prestigiosas universidades. En este mismo año publicó el libro donde escribe cómo calcular la órbita de un planeta y cómo refinarla posteriormente. En 1835, Carl Friedrich Gauss formula el teorema de Gauss. Esta ley sería una de sus contribuciones más importantes en el campo del electromagnetismo, y de hecho derivan 2 de las 4 ecuaciones de Maxwell. Muchos de sus resultados e ideas no las llegaron a publicar en vida. Él tenía que estar muy seguro de que su trabajo estaba perfecto, guiándose por el lema pauca sed matura, es decir, poco pero maduro. Gauss era partidario de la severidad de los antiguos geómetras, es decir, quería derivar las afirmaciones matemáticas a partir de un pequeño número de axiomas, como hizo Euclides. Su rigor y su estilo han influido en las matemáticas hasta nuestros días. En cuanto a la vida personal, Gauss se casó en 1805 con Johanna Elisabeth. Con ella tuvo 3 hijos. Esta última falleció al mes siguiente, cuando en consecuencia del parto de su último hijo, y este niño murió en marzo de 1810. Gauss cayó en una depresión y después de mucho tiempo volvió a casarse en agosto de ese año con la mejor amiga de Johanna, quien luego falleció en 1831 tras haber padecido de tuberculosis durante 13 años. Con esta tuvo 3 hijos también. Contribuciones. El teorema de la divergencia de Gauss de 1835, pero publicado hasta en 1867, es fundamental para la teoría de
del potencial y de la física. Coloca en un campo vectorial la integral del volumen para la divergencia de un campo vectorial en una relación con la integral de su superficie del campo vectorial alrededor de dicho volumen. En la parte de álgebra, en su doctorado, en 1799, realiza una nueva demostración del teorema de que toda función algebraica racional integral de una variable puede resolverse en factores reales de primero o segundo grado. Gauss demostró el teorema fundamental del álgebra que afirma que todo polinomio monovariable no constante con coeficientes complejos tienen al menos una raíz compleja. Gauss también hizo aportes, contribuciones a la teoría de números con su libro de investigaciones aritméticas, que entre otras cosas introdujo el símbolo de la triple barra para la congruencia y lo utilizó en una presentación limpia de la aritmética modular que contenía las dos primeras pruebas de la ley de reciprocidad cuadrática, desarrollaba las teorías de las fórmulas cuadráticas, binarias y ternarias, enunciaba el problema de los números de clase para ellas y demostraba que un heptágono regular, polígono de 17 lados, puede ser construido con regla y compás. Parece que Gauss conocía la fórmula del número de clase, por ello demostró el teorema del número poligonal de Feldman para n igual 3, el último teorema de Feldman para n igual 5, la regla de los signos de Descartes, la conjetura de Kepler para arreglos regulares. En la parte de astronomía predijo la posición para Ceres en diciembre de 1801, aproximadamente un año después de su primer avistamiento. Esta confirmación llevó finalmente a la clasificación de Ceres como un planeta menor, con la designación del primer asteroide, ahora planeta enano, jamás descubierto. En 1818, Gauss, poniendo en práctica sus conocimientos de cálculo, realizó un levantamiento topográfico del reino de Hannover, enlazando con anteriores levantamientos daneses. Para ayudar al levantamiento, Gauss inventó el heliotropo, un instrumento que utiliza un espejo para reflejar la luz del sol a grandes distancias para medir posiciones. Esto fue un aporte en el levantamiento geodésico que hizo Gauss. Gauss también afirmó haber descubierto la posibilidad de geometrías no euclidianas, pero nunca lo publicó. Este descubrimiento supuso un importante cambio de paradigma en las matemáticas, ya que liberó a los matemáticos de la creencia errónea de que los axiomas de Euclides eran la única forma de hacer que la geometría fuera coherente y no contradictoria. En la parte del magnetismo, en 1831 Gauss desarrolló una fructífera colaboración con el profesor de física Wilhelm Weber, que condujo a nuevos conocimientos sobre el magnetismo, incluida la búsqueda de una representación de la unidad del magnetismo en términos de masa, carga y tiempo, y al descubrimiento de las leyes del circuito de Kirchhoff en electricidad. Fue durante este tiempo que formuló la ley de su homónimo. Construyeron el primer telégrafo de electromecánico en 1833. En el campo desarrolló un método para medir la intensidad horizontal del campo magnético que estuvo en uso hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, y elaboró la teoría matemática que para separar las fuentes internas y externas del campo magnético de la Tierra. Dentro de la ley de Gauss, aquí viene una pequeña demostración que podemos realizar o ver, donde se pretende demostrar por inducción y por hipótesis que la sumatoria de los números es igual a un n por un n más 1 sobre 2.
la sumatoria de un valor k hasta un k igual 1 es igual a un n por un n más 1 sobre 2. Se supone por hipótesis que para un n igual 1, y podemos aplicar la demostración donde 1 más 1 sobre 2 produce 1, por lo tanto cumple. Por hipótesis inductiva vamos a suponer que la sumatoria de un valor n hasta un k igual 1 es igual a un n por un n más 1 sobre 2. Es cierto para todo valor n de los números naturales fijos. Esa tesis implicaría, ¿verdad?, que existe un n más 1 hasta un k igual 1, donde sería igual a un n más 1 por un n más 2 sobre 2. Y vemos la demostración que por sumatoria y por factores y factor común se puede demostrar la suma de Gauss. Por aquí vamos a encontrar un último video donde viene un pequeño resumen sobre Carl Friedrich Gauss. Quizás Carl Friedrich Gauss fue el último hombre que dominó todo el saber de su época. Nació en 1777 y murió en 1855. Se lo conoce como el príncipe de las matemáticas, pero también fue físico, astrónomo, geodesta e inventor. Desde pequeño se puede decir que fue un niño prodigio. Este aprendió a leer por sí solo, indagando en su familia cómo se pronunciaban las letras. Se cuenta que apenas estaba aprendiendo a caminar, corregía a sus padres a la hora de ir a comprar al mercado, y también cuando su padre realizaba el pago de salario a sus albañiles. Con tan notorios antecedentes, Gauss logró entrar a la escuela primaria. Un día, uno de sus profesores le pidió que sumaran todos los números del 1 al 100. Poco después de dar la tarea, Gauss ya había obtenido el resultado: 5050. Este resultado lo obtuvo considerando dos progresiones numéricas. Sumando el primer término con el último, el segundo con el anteúltimo y así sucesivamente, obtenía un resultado constante que era 101. Podemos ver que 1 más 100, 101, 2 más 99, 101 y así sucesivamente. A pesar de la pobreza de su familia, su talento era tan evidente que el duque de Brunswick le otorgó una beca para que continuara sus estudios. A los 19 años, demostró un procedimiento para construir un polígono de 17 lados, con regla y compás. Este fue el primer avance desde los tiempos de los griegos. No solo resolvió el problema geométrico, sino que profundizó en consecuencias matemáticas, incitando así una nueva rama del estudio, que combinó geometría, análisis y teoría de números. En 1801 publicó sus Disquisiciones aritméticas, en donde reunió resultados de otros matemáticos a lo largo de los siglos e hizo sus propias aportaciones. La aritmética modular, en donde hace la primera demostración de la ley de reciprocidad cuadrática que había enunciado Euler y estaba sin demostrar. Aquí también demuestra el teorema fundamental de la aritmética, en donde todo número natural se puede expresar como manera única como producto de sus factores primos. Gauss obtuvo su doctorado como reconocimiento a su demostración del teorema fundamental del álgebra, en donde toda ecuación polinómica de grado n con coeficientes reales o complejos tiene n soluciones. Entre otros de sus aportes, fue el primer matemático que con toda naturalidad utilizó los números complejos y la geometría en el plano de esto. Además, se sirvió de los números complejos
para redefinir el concepto de número primo. Por ejemplo, según su nueva definición, 3 sigue siendo primo, pero 5 no, porque puede expresarse como producto de los factores complejos. Además de esto, en 1820 Gauss inventó el heliotropo, un instrumento con un espejo movible que reflejaba los rayos del sol y se utilizaba para hacer medidas geodésicas. Además de esto, colaboró en la creación del telégrafo eléctrico. Uno de los grandes misterios de Gauss fue por qué no publicaba sus descubrimientos a medida que los hacía. Muchos de sus resultados no se publicaron hasta después de su muerte. También se cree que en los archivos de las instituciones donde trabajó aún hay sorpresas guardadas. Todo esto indica que por mucho tiempo Gauss seguirá siendo el príncipe de las matemáticas.